Abordando el temario de infectología del noveno trimestre, la exposición de hoy es de infecciones de vías urinarias. Vamos a empezar con la definición, que una infección de vías urinarias es considerada ITU por presencia y multiplicación de microorganismos. Este puede estar en cualquier parte del sistema urinario, ¿ok? El sistema urinario va a comprender los riñones, que vemos en la parte de arriba, seguido de los uréteres, eh, después la vejiga y después la uretra. Y bueno, en el caso de los hombres vamos a agregar la próstata, ¿ok? La mayoría de estas infecciones va a afectar a lo que son las vías urinarias inferiores mayormente. O sea, sí, lo que vamos a estar abordando son ambas, vías bajas y vías altas, pero va a haber un predominio en lo que es el ataque a las infecciones, perdón, el ataque a las vías inferiores, que vamos a abordar la vejiga y la uretra. ¿Ok? Ahora, antes de adentrarnos en toda la presentación, vamos a ver lo que son algunos términos. Primero, la ITU o infecciones del tracto urinario va a ser la multiplicación de bacterias en el tracto urinario con invasión a los tejidos. Esta va a soler manifestarse con la presencia de un gran número de bacterias en la orina que vamos a estar pudiendo observar con diferentes pruebas que voy a explicar más adelante. Ahora, seguido de la definición de bacteriuria, la bacteriuria va a ser pues la presencia de bacterias en la orina, ya sea independiente de su origen. O sea, puede encontrarse bacterias en orina sin que exista una infección del tracto urinario por contaminación de la orina con microorganismos, ya sea de la flora de la uretra distal, o por defectos de la técnica en la recogida de la muestra, o por defectos en la conservación excesiva de la orina antes de cultivarla. Ahora, con la bacteriuria significativa es la presencia de la orina que es correctamente obtenida y conservada de un número de bacterias que indica infección urinaria y que no contamina la presencia de bacterias significativas. O sea, a diferencia de la bacteriuria en la anterior, o sea, aquí en la bacteriuria significativa, la muestra fue tomada correctamente, fue conservada correctamente y el resultado fue positivo para la cantidad de bacterias que se necesita que estén ahí para que el cultivo pues dé positivo. Ahora, en la piuria es la presencia de leucocitos en la orina. Normalmente, cuando encontramos piuria vamos a tomar como que nos indica una respuesta inflamatoria del tracto urinario y pues esto nos va a llevar a pensar en una ITU. Aunque en algunos casos existe una ITU sin piuria y en otros existe pues piuria sin ITU, o sea, puede que haya ahí un fluido leucocitoso o leucocitario y que no exista una infección de vías urinarias. Ok, ahora, ¿cómo vamos a estarlo abordando? De todas las clasificaciones que hay, tenemos distintos criterios. Podemos abordar la bacteriuria de acuerdo a si ataca al parénquima o si ataca a las vías. Cuando nos referimos a parenquimatosas, pues vamos a hablar de aquellas que van a afectar al riñón, a la próstata, al epidídimo y a los testículos. Y cuando hablamos de las vías, pues nos referimos a aquellas que van a estar afectando lo que es la vejiga y la uretra. Ahora, si nos vamos a la división de complicada y no complicada, pues una infección urinaria no complicada va a ser aquella em, en la que se presenta en pacientes una patología previa urinaria. Ajá, o sea, es decir, sin patología previa. Esta puede ser asintomática, como en la infancia o en el embarazo, o puede ser sintomática
y puede producir pielonefritis, cistitis, epidimiditis o prostatitis. Ahora, cuando hablamos de la complicada, esta va a estar presentándose en pacientes con patología previa de la vía urinaria, ya sea en pacientes con litiasis o más bien que hayan tenido litiasis o reflujo, etcétera, que va a estar dificultando lo que es el libre flujo de la orina. También en este caso, la bacteremia puede ser sintomática o no, la bacteriuria. Para la clasificación por área anatómica, va a ser aquella que les mencioné al inicio, dependiendo del área que esté siendo afectada, que esté siendo invadida por los microorganismos, va a ser el nombre que se le va a otorgar a esta infección. Antes de pasar a eso, pues vamos a recordar un poco de lo que es, cómo vamos a estar viendo el sistema urinario, dependiendo si es en varones o si es en mujeres. Ahora, en el cuerpo femenino el sistema urinario comprende pues los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Mientras que en el hombre, pues aunque tenemos igual, podemos ver en la imagen los riñones, los uréteres, la vejiga, vamos a agregarle lo que es la próstata. Ahora, el sistema urinario de lo que se encarga básicamente es de eliminar los desechos del cuerpo a través de la orina. Los riñones se encuentran detrás de la parte superior del abdomen y estos filtran los desechos y el líquido que está presente en la sangre y así se produce la orina. Ahora, la orina va a viajar desde los riñones a través de los tubos estrechos y va a llegar hasta la vejiga. Estos tubos se van a denominar uréteres, que son pues como los cordoncitos que estamos viendo que se unen del riñón hacia la vejiga. La vejiga lo que hace es que almacena la orina hasta que es el momento de orinar. La orina sale del cuerpo a través de otro pequeño tubo que se llama uretra. Ahora, aquí en la imagen de la derecha, pues ya como les comenté, que el sistema urinario va a comprender igual los riñones, uréteres, vejiga y la uretra, y pues la próstata. Ahora sí, vamos a dividirlo en lo que es ITU de vías bajas e ITU de vías altas. Iniciando por las ITU de vías bajas, la primera que vamos a tener es la cistitis. La cistitis va a ser la infección de la vejiga. Lo normal es que la infección sea superficial, limitando su extensión a la mucosa superficial. ¿Ok? Ahora, en la uretritis vamos a tener la inflamación de la uretra causada por patógenos transmitidos, puede ser sexualmente, en las mujeres. Más bien, en las mujeres se le va a denominar también como síndrome uretral femenino y suele presentar disuria y poliacuria como en la cistitis y en la vaginitis. Aquí los cultivos pueden ser negativos o presentar recuentos bacterianos bajos, mientras que en los varones em, va a presentar eh, disuria y exudado uretral sin poliacuria. Ahora, con la prostatitis y epidimiditis, que va a ser solo en los varones, pues según afecta a próstata o epidídimo, las infecciones prostáticas pueden ser agudas o crónicas, siendo estas últimas gran causa de cistitis recurrentes en varones, mientras que las epididimitis pueden aparecer ocasionalmente. Ahora, abordando el lado de las infecciones del tracto urinario de vías altas, tenemos la pielonefritis. Este se va a tratar de un proceso inflamatorio normalmente agudo del parenquima renal. Esta es generalmente causada por bacterias. Estas afecciones tisulares son más difíciles de erradicar que las vesicales, que son las que les comenté anteriormente. Y más correctamente las vamos a estar agrupando como parenquimatosa, de vías, no complicada y complicada, que si recuerdan en el cuadrito anterior, en el que estaba como en zigzag, ahí venían todos en pequeñas palabras, pero les voy a estar explicando, se los voy a decir. Las parenquimatosas
pues vamos a ver que afecta riñón, próstata, epidídimo y testículo. En las de vías va a estar afectando vejiga y uretra. En las no complicadas, vamos a relacionar el no complicado con sin patología, o sea, los dos negativos. Las no complicadas van a ser aquellas personas que no tuvieron una patología previa, mientras que las complicadas, bueno, van a ser lo contrario, sabemos, complicado. Hubo una patología previa, ya fuera litiasis, ya fuera reflujo, y esto lo que hace es que dificulta el paso libre del flujo de la orina, y en estas puede haber bacteriuria asintomática o no, igual que en una complicada, que puede ser asintomática o sintomática. Continuando con la parte que le puse interrogatorio, porque aquí es donde vamos a estar viendo características, ¿ok? Y características dentro de esta clasificación de cómo pueden ser estas IBUs o ITUs. Vamos a iniciar con las IBUs bajas. En general, el inicio de la infección de vías urinarias bajas pues no es complicada, es abrupto, puede ser en menos de 3 días. Cuando llega a existir un curso largo o intermitente con incremento de los síntomas, se debe pensar en otras alternativas diagnósticas. Ahora, ¿cuáles son estos síntomas que son característicos de la IBU? Bueno, sería la disuria, la polaquiuria y la urgencia miccional. Vienen siendo los tres más importantes. ¿Ok? Ahora, cuando vemos que estos signos y síntomas sobrepasan ya los 3 días y hay fiebre, nosotros podemos pensar en otros diagnósticos como en una pielonefritis. Pasando a la siguiente columna tenemos las IBUs recurrentes. Vamos a abordar aquí dos conceptos importantes, lo que son las recurrencias, más bien dentro de las recurrencias, lo que son las recaídas o lo que son las reinfecciones. Las reinfecciones generalmente va a ser, los lapsos entre las reinfecciones van a ser cuadros más largos y van a ser asintomáticos. Cada cuadro se va a resolver completamente, o sea, se va a autolimitar y después de un cierto tiempo se va a presentar un nuevo cuadro y por lo general no va a ser ocasionado por la misma bacteria, por el mismo germen, vaya. Mientras que cuando nosotros hablamos en las recaídas, bueno, en las recaídas la bacteriuria posterior a un cuadro de IBU va a persistir. O sea, quiere decir que estos lapsos van a ser pues más cortos y generalmente sí van a ser sintomáticos, porque usualmente obedecen al mismo microorganismo. Entonces, la mayoría de las mujeres con recurrencia de IBU lo que presenta es una reinfección. Estas pacientes es poco probable que presenten pues anormalidades en su estructura como causa de la recurrencia, o sea, es poco probable. Ahora, en la tercera columna, cuando ya abordamos las IBUs altas, eh, la diferencia entre IBUs bajas y IBUs altas, de acuerdo a esta sintomatología que se va a estar preguntando en el interrogatorio, es que a los síntomas de la IBU, de las IBUs bajas, lo que se les va a agregar el dolor en la fosa renal y fiebre pues mayor a 38 grados centígrados. Ahora, ya dependiendo de la gravedad de la enfermedad, esta puede acompañarse igual de náuseas, vómitos, escalofríos o dolor abdominal. Ya sea esto, pues los signos de respuesta inflamatoria sistémica que van a estar reflejando aún mayor severidad del padecimiento. Estos signos pues son taquicardia, taquipnea, deshidratación o que tenga ataque al estado general. Ahora, en la cuarta columna tenemos lo que son las IBUs en pacientes con sonda vesical. Estos pacientes van a tener síntomas inespecíficos como fiebre o fiebre intermitente, escalofríos, hipersensibilidad en flanco o hipersensibilidad suprapúbica, ya sea cambios en la característica de la orina, van a tener deterioro mental o del estado y pueden ser manifestaciones de IBU sintomática con pacientes en sonda, pero si estos pacientes llegan a tener ausencia de fiebre, no va a excluir que sea una infección de vías urinarias, ¿ok? Aquí los síntomas y signos clínicos no son recomendados para predecir una IBU, porque pues, son pacientes con sonda vesical por lo anterior que les comenté. Aunque la presencia, perdón, de episodios febriles en pacientes con sonda por largo tiempo se asocia al desarrollo de anormalidades.
¿ok? Entonces, como que eso los predispone. ¿Qué anormalidades? Bueno, anormalidades tales como los litos y complicaciones renales, ¿ok? Ahora, abordando el tema de epidemiología, estos datos los saqué de la Revista Mexicana de Urología en un estudio publicado en el 2020, donde refiere que las infecciones del tracto urinario o vías urinarias, me van a estar escuchando decirle de ambas formas en la presentación, van a ser frecuentes en los servicios de hospitalización y ambulatorios, lo que hace indispensable pues tener conocimiento de los grupos de riesgo, la causalidad, para poderles ofrecer prevención en pacientes que lo ameriten. Ya también ofrecer protocolos de seguimiento y entender quiénes realmente requieren estudios de extensión y medidas más especializadas, pues se considera que en México las CITUS generan altos costos dedicados al manejo inicial y a sus complicaciones. Ahora, en México, de acuerdo con datos de la Dirección General de Información en Salud, a través de su plataforma de cubos dinámicos de egresos hospitalarios, en el 2021 hubo un registro pues, de 5.893 mujeres a nivel nacional con infecciones de vías urinarias. Cabe aclarar que aquí en las IBUs siempre va a predominar mucho más la incidencia de género femenino para este tipo de infecciones. Las IBUs van a ocupar el segundo lugar tras las respiratorias y son enfermedades que en el adulto subsidia de tratamiento antimicrobiano más prevalente en nuestro medio, o sea, son los que más acuden para pedir tratamiento para poder calmar los síntomas, ¿ok? Pero vamos a estar viendo las diferencias en estas manifestaciones en cada tipo de infección. Ahora, por grupo quinqueal, vamos a ver el número de casos puestos por la Revista Mexicana de Urología. Tenemos que estos fueron los tres grupos que más resaltaron. Y bueno, el primer grupo quinqueal es de 1 a 4 años. De estos hubo en un solo año 469 casos. Después sigue las personas de 15 a 19 años con 425 casos. De ahí seguimos con los niños de 5 a 9 años, en el cual hubo 417 casos. Va de menor a mayor incidencia en un año en México. Y ahora las infecciones del tracto urinario van a representar casi 7 millones de las visitas a consulta externa y va a ocupar pues 1 millón de visitas a urgencias. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? En este cuadrito vemos agrupados los factores de riesgo por distintos criterios. En el primero tenemos factores biológicos y de comportamiento o ambientales. En el segundo tenemos los factores genéticos. Después tenemos las alteraciones inmunológicas y después tenemos las alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario. También están las alteraciones de la flora vaginal. ¿Ok? Dentro del grupo de factores de riesgos con criterios más abundantes tenemos el biológico o de comportamiento, en el cual podemos encontrar la siguiente lista, que es coito, diafragma espermicida, antibiótico-terapia previa, pérdida de estrógenos, incontinencia, cistocele, residuo postmiccional y estado mental alterado. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, en coito nos referimos a que va a tener una mayor incidencia las personas que son sexualmente activas y se va a recomendar que después de cada actividad se vaya a hacer lo que es el vaciamiento em, de la vesícula, porque eso nos va a ayudar a poder mm, deshacernos naturalmente de cualquier patógeno que haya quedado ahí. Que con diafragma espermicida es que muchas veces el método anticonceptivo que se está usando llega a ser irritativo o no funcional para esa persona. La antibiótico-terapia previa claramente va a crear una resistencia ante ciertos patógenos, los cuales no van a estar dando un buen resultado cuando realmente sea necesario usarlos. Bueno, vamos a pasar a los factores genéticos. Tenemos que dentro de los factores genéticos que se ven influyendo en esto es el estatus no secretor, tener el grupo sanguíneo P1 y Lewis, la expresión de CXR1 y polimorfismos de los TLR. Todo esto lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Ahora, en las alteraciones inmunológicas tenemos pues deficiencias inmunológicas y la diabetes.
En alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario van a estar entrando lo que es que nuestro paciente haya tenido una cateterización vesical, que haya tenido litiasis, obstrucción, que la paciente esté embarazada, ¿ok? Y bueno, también vamos a contar alteraciones de la flora vaginal que está en la parte inferior derecha. Esto, la parte de alteraciones de flora vaginal, tiene mucho que ver con lo que les estaba comentando al inicio, que era de los espermicidas, diafragmas, etcétera. Que eso realmente influye y altera el pH. Ahora, ¿qué característica anatómica es la que predispone más que las mujeres tengan mayor incidencia en las ictus o IBUS que los hombres? Bueno, esto es que la uretra tiene una distancia mucho más pequeña, o sea, es más corta y está más cerca del recto. Esto lo que facilita es la entrada de bacterias a las vías urinarias, ¿ok? La transmisión es mucho más fácil, ya sea a la hora de realizar la higiene, o sea, no hacerla bien, no realizarla bien, o limpiar por método de arrastre, lo cual va a conllevar a una contaminación. Vamos a abordar ahora la etiología. ¿Ok? Pues los microorganismos de las ITUS causantes son básicamente los componentes de la flora aérea fecal. Estos microorganismos pues van a colonizar el periné, la uretra distal, el introito vaginal como estaciones de paso hacia las vías urinarias, que era lo que les comentaba. Por este tipo de cosas es que las mujeres tienen pues mayor incidencia. Aquí los principales microorganismos van a ser las bacterias, van a estar implicadas, em, bueno, va a estar implicado la infección dependiendo del tipo de bacteria que sea responsable. También tiene mucho que ver las circunstancias del paciente y de sus enfermedades de base, si es que tiene enfermedades de base. Ahora, en infección adquirida en la comunidad, que en esta columna vamos a tener a las personas em, enfermos, pero sin factores de riesgo, o sea, que no hayan estado hospitalizados, que no estén embarazados, que no sean ancianos, que no sean lactantes, recién nacidos, etcétera. Aquí el principal agente causal va a ser Escherichia coli, ¿ok? Que es en casi, o sea, en casi todos, que es el principal. Em, Esta va a seguir siendo la bacteria que más se aísla del 70 al 80% de los casos. Ya de ahí sigue Klebsiella, Proteus, Mirabilis y, bueno, estos son gram negativas, excepto Enterococcus fecalis. Enterococcus fecalis viene siendo gram positiva. Ahora, en los pacientes hospitalizados con enfermedad de base obstructiva que ya hayan sido sometidos a manipulaciones instrumentales y con tratamiento antibiótico, el porcentaje de E. coli pues disminuye a favor de otras bacterias. ¿Qué bacterias? Bueno, aquí va a tomar un poco más de prioridad lo que es Serratia, Morganella morgani y algunas pseudomonas, Acinetobacter y otros microorganismos como levaduras. Y en este punto nos referimos a Candida albicans. Ahora, en la tercera columna ya no me refiero a pacientes hospitalizados, sino a pacientes inmunocomprometidos. Vamos a poner que estamos tratando de pacientes con VIH o que es un paciente diabético. Bueno, en este tipo de pacientes, los estafilococos coagulasa negativo han tomado una mayor frecuencia de encontrarse de lo que anteriormente se creía. Con esto me refiero pues a Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. De hecho, en la siguiente diapositiva podemos ver en estas gráficas de pastel, tomando como A y como B, A no complicadas, B que sí son complicadas, cuál es la que mayor, la que lidera, vaya. Y en ambos la que viene liderando es E. coli uropatogénica. En las no complicadas, la que sigue después de E. coli uropatogénica o uropatógena viene siendo Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus saprophyticus. Mientras que en las complicadas, el patógeno que le sigue viene siendo Enterococcus. Ahora, vamos a iniciar con la patogenia. Tenemos primero lo que es la vía de entrada.
La ruta ascendente es la más importante que utilizan los gérmenes para infectar el tracto urinario, como antes yo les había dicho. También tenemos la vía hematógena, pero la vía hematógena es mucho menos habitual, siendo las hitos raramente secundarias a bacteremias, ¿ok? Vamos a iniciar este pequeño esquema desde el inferior donde dice MO, microorganismos del introito vaginal y extremo distal de la uretra, señalando a vejiga en donde se multiplican y terminando el riñón. Bueno, es que en esta vía los microorganismos procedentes del introito vaginal, extremo distal de la uretra, ascienden hasta la vejiga, donde van a comenzar a multiplicarse. Este ascenso desde uretra es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, ya que en la mujer la uretra es mucho más corta que en el hombre, aparte de que está más cerca del ano. Ahora, la llegada de las bacterias hasta la vejiga se va a favorecer por mecanismos como el masaje uretral que se produce durante las relaciones sexuales o el sondaje vesical o la presencia de catéteres permanentes a partir de la vejiga. Los microorganismos pueden ascender por el uréter hasta el riñón y producir una pielonefritis. El segundo punto para abordar en la patogenia son los determinantes de la infección, ¿ok? La cantidad de bacterias inoculadas, la virulencia del organismo y los mecanismos de defensa del tracto urinario determinan si se establece la infección. Entonces vamos a estar viéndolas en la siguiente diapositiva, donde vemos que el tamaño del inóculo, ¿ok? Esta variable ha sido mejor estudiada en las infecciones hematógenas y existen claras evidencias que muestran que se requieren grandes inóculos para que se establezca la infección a nivel renal. ¿Ok? Entonces se necesita una cantidad sustancial de bacterias para que se pueda llevar a cabo pues, la infección. En el segundo punto tenemos la virulencia de microorganismos. Esto es básicamente la facilidad para que se desarrolle la infección y depende también mucho de la cepa bacteriana implicada en el proceso que haya pues colonizado el tejido. Casi cualquier bacteria de algunos hongos pueden producir pues esta infección y algunos microorganismos responsables de infecciones urinarias son los que colonizan más frecuentemente el introito y la uretra, en especial las enterobacterias que ya les había mencionado, y sobre todo E. coli, que es pues la principal causa. En la actualidad existen dentro de las especies de E. coli cepas que tienen un cúmulo de propiedades virulentas que son repetidas y significativamente aisladas en casos de pielonefritis desde un punto de vista clínico. Los sujetos con infecciones urinarias de vías por este tipo de cepas tienen hasta 10 veces más posibilidades de desarrollar un cuadro de pielonefritis. A esto se le ha denominado con el vocablo de ser cepas pielonefritógenas, ¿ok? O sea, tienen un cúmulo de factores de virulencia que aumentan su proporción geométrica en su capacidad invasora real. Son pues más peligrosas, por así decirlo, más invasivas, más pielonefritógenas. Ahora, tenemos los mecanismos de defensa del huésped, ¿ok? O sea, nosotros, no las bacterias, nosotros. Uno de ellos es el vaciado completo de la vejiga urinaria. Em, ok, hasta un tercio de los pacientes con bacteremia van a estar curando espontáneamente, ¿ok? Se van a autolimitar. Los mecanismos de defensa se encuentran a lo largo de todo el tracto urinario y uno de ellos, como ya les comenté, va a ser el vaciado completo de la vejiga urinaria. Ya que cuando son volúmenes de orina residual muy grandes, lo que va a hacer es pues como un caldo de cultivo, porque están en residuo y es demasiado, y van a permanecer pues una gran cantidad de bacterias, y esto va a aumentar la capacidad de que estas se diseminen, crezcan. Ok, la capacidad para eliminar bacterias es completa cuando el vaciado es total. Si me explico, este concepto es importante para entender la asociación de trastornos urológicos y neurológicos que facilita el sobrecrecimiento de gérmenes en la orina residual con la citus. Es importante que para que se puedan eliminar todas estas bacterias, el vaciado sea completo, o sea, la micción sea de una forma completa y que no quede residuo en la vejiga. Si queda residuo, esto va a favorecer a un caldo de cultivo para estas bacterias y van a proliferar. Ahora, en este punto es importante recordar que la ingesta abundante de líquidos y la micción frecuente es de varias veces al día facilitan la eliminación de bacterias.
siendo la base de la recomendación que se otorga a los pacientes, pues que aumenten su ingesta de líquidos. Ahora, las válvulas vesicoureterales o uretrales también proporcionan una barrera importante a la infección, porque estas limpian el reflujo de las bacterias una vez que hay, o sea, una vez que ya existe la bacteriuria. Vamos a abordar las anomalías del tracto genitourinario. Ay, le puse doble I a anomalías. Bueno, existen diversas anomalías que van a interferir en los mecanismos de defensa anteriormente citados. El primero va a ser la obstrucción, ¿ok? Cuando aparece la obstrucción a cualquier nivel de la vía urinaria, va a incrementar la susceptibilidad del riñón a la infección. Esta puede ocurrir a niveles ureterales, en los cálculos ureterales y anomalías congénitas, tales como estenosis y válvula ureteral como hipertrofia prostática. ¿Ok? Ahora, en el reflujo, em, en el reflujo, ujú, en el reflujo vesículo-uretral, va a estar incrementado el riesgo renal de infección porque se va a proporcionar una vía de ascenso a los gérmenes interfiriendo con el flujo normal de la orina. O sea, si tiene que bajar y si eso es literalmente barrer todos los gérmenes cuando hay un reflujo, o sea, que sube y baja, o sea, que no sale completo, o sea, que se regresa, pues, obviamente esto va a hacer que los gérmenes asciendan. Esto pues puede ser la causa de una infección. Ya que también las toxinas de las bacterias gram negativas inhiben el peristaltismo ureteral. O sea, realmente le saben. O sea, ya inhiben que esto empuje hacia abajo y se quedan para proliferar. Cuando nosotros tenemos un vaciado vesical eh, incompleto, lo que pasa es que puse completo. Cuando tenemos un vaciado vesical incompleto, la orina residual en vejiga pues favorece la aparición de infecciones, que era lo que les estaba comentando. Y bueno, como último tenemos aquí los cuerpos extraños, que son un foco de infección. Estos van a ser, por ejemplo, los cálculos ureterales o los catéteres vesicales permanentes que llegan a tener nuestros pacientes. Ahora sí, vamos a empezar con la fisiopata y me voy a ubicar específicamente en E. coli, o sea, en Escherichia coli. Escherichia coli, UPEC por sus siglas en inglés, o sea, bueno, UPEC es la Escherichia coli uropatogénica. Esta es el agente causal en más del 80%, del 70 al 80% de las citus. Sin embargo, las infecciones por catéter en los hospitales se han pues también asociado con otros géneros como Staphylococcus, Klebsiella, Enterobacter, Proteus y Enterococcus. Em, En estas bacterias, la secuencia completa de los genomas de las cepas clínicas han mostrado que estas adquieren una adquisición de factores de virulencia que ocurren en islas de patogenicidad, plásmidos y fagos que se obtienen a través de esta transferencia horizontal de genes. Este tipo de secuencias o de genomas hacen que estas cepas clínicas sean mucho más resistentes. Estos factores de virulencia van a estar ubicados en la superficie bacteriana. Algunos de ellos son los que la bacteria utiliza justamente para poder colonizar el tracto urinario y para poder generar la patología clínica. Son exportados para poder anclarse a la membrana externa. Ahora, el mecanismo de patogenicidad de UPEC inicia con la adherencia a través de la participación de adhesinas fimbriales, que si vemos en la imagen de la derecha, en la parte de abajo dice adhesinas fimbriadas, es a lo que yo me estoy refiriendo. Tenemos fimbria tipo 1, fimbria P, fimbria tipo T y F1CS. ¿Ok? Todas estas, pues lo que hacen es que ayudan con la participación de adhesinas fimbriales localizadas en la parte distal de diferentes fimbrias. ¿Ok? Después tenemos la interacción de las adhesinas con los receptores. Estos receptores pueden ser proteínas ademanosiladas, glicoesfingolípidos, ácido neurámico, factor que acelera el decaimiento y proteínas de la matriz extracelular, localizadas en las células del tracto urinario. Esto lo que hace es que va a activar diferentes vías de señalización, apoptosis, básicamente,
y contribuye a la colonización de las células del tracto urinario. Ahora, la expresión de la A-hemolicina, que podemos verlo como HLIA por sus siglas en inglés, esta va a ser la toxina autotransportadora secretada y el factor necrotizante citotóxico CNF1, igual por sus siglas en inglés, que pueden creo que verlo aquí en la imagen, va a contribuir al aumento de la capacidad citotóxica en el tracto urinario. Ahora, en la parte superior de la imagen de la derecha, donde más se pueden ver las letras, tenemos los sistemas de captación de hierro. La presencia de sistemas de captación de hierro, que es la Yersinia bactina y aerobactina, pues es necesaria para la persistencia de la colonización de E. coli uropatogénica en una zona anatómica con un bajo aporte de hierro. ¿Ok? La adherencia de UPEC a las células del tracto urinario es un proceso inicial que lo que va a hacer es promover la invasión para evitar el flujo de la orina. La actividad de anticuerpos y de proteínas con propiedades bactericidas, además de la acción de los antibióticos, que también van a estar promoviendo la eliminación de esta bacteria. ¿Ok? Esta invasión, o la invasión de UPEC, va a ocurrir a través de un mecanismo tipo zipper, que es un proceso que involucra la membrana celular del hospedero para envolver a la bacteria mediante la activación de varias proteínas. Estas proteínas como tirosincinasa, fosfoinositol 3, sinasa y proteína de control de división celular, que es la CDC por sus siglas en inglés, que promueven complejos entre componentes del citoesqueleto como la actina, los microtúbulos y la vinculina. O sea, básicamente va a actuar como un zipper. Todo lo que les estoy diciendo va a activar estas pequeñas partículas para poder pasar. ¿Ok? De hecho, interesantemente, la UPEC, o sea, la E. coli uropatogénica, lo que es capaz de sobrevivir dentro de los macrófagos. Un evento que, pues, hace que constituya la diseminación en el perdón, en el tracto urinario. En el citoplasma, UPEC inicia la formación de estructuras tipo biopelículas o biofilms, ujú, denominadas comunidades bacterianas intracelulares, CBI, que se encuentran encapsuladas en vesículas fusiformes, RAB27B, por sus siglas en inglés, relacionadas con RAS. Y estas están asociadas con filamentos intermedios de las células del tracto urinario. La formación de CBI, o sea, de comunidades bacterianas intracelulares, ocurre en tres etapas, las cuales son, número uno, estado temprano, que va a ser la formación; número dos, estado intermedio, que va a llevar la maduración; y el estado tardío, que es el número tres. Aquí va a haber el flujo y liberación por las células del tracto urinario. La interacción de los lipopolisacáridos con el receptor tipo TOL4, TLR4 por sus siglas en inglés, va a favorecer el aumento de monofosfato cíclico de adenosina y la expulsión de la UPEC envueltas en vesículas. Ahora, la activación del TLR4 por el E. coli va a generar un estado oxidativo intracelular, el cual lo que va a hacer es promover la filamentación por la inhibición de la división bacteriana. El crecimiento de los filamentos de E. coli promueve la lisis celular del huésped, el eflujo de la bacteria y el inicio de un nuevo ciclo de infección. UPEC, o sea, E. coli, puede entrar en un estado quiescente por periodos prolongados en los exosomas. Este es un mecanismo que favorece a la bacteria para pasar desapercibida por el sistema inmunitario, o sea, básicamente se esconde, la bacteria se esconde porque es lista. Ok. Ahora, en el canal 3, tipo mucolínico, TRP, se va a expresar la superficie del exosoma y puede ser activado por la E. coli, promoviendo la neutralización y la exocitosis de los exosomas con bacterias en estado quiescentes, o sea, para colonizarse. Bueno, la salida de E. coli envuelta en vesículas fusiformes es probablemente promovida por la fusión con la membrana celular del uroepitelio utilizando las vías alternas, las cuales tienen como finalidad el aumento de la superficie celular y la distensión de la vejiga. Inflama e infecta. La salida del estado quiescente de la bacteria lo que hace es que favorece el proceso de reinfección del tracto urinario por la misma bacteria, que es lo que les comentaba al inicio, que se vuelve a reinfectar, que muchas veces puede ser por el mismo patógeno, porque no solucionaron bien pues, la infección desde un inicio.
Esto va a caer en lo que, ajá, justo en ser una ITU recurrente. Aquí también tenemos otra imagen del fisiopato, que es igual, básicamente abordar cómo llega, cómo se adhiere y demás. Recordando un poco más cortito que, pues, estas adhesinas presentes en las fibras de la OPEC de la Escherichia coli, pues, se van a adherir a sus receptores glucosfingolíquidos que van a estar localizados en las células epiteliales, pues, de la mucosa del tracto urinario. Entonces, estos son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones, o sea, Toll-like receptors o TLRs, que ya les había comentado, especialmente los TLR4. Esto lo que hace es que favorece el desencadenamiento de una señalización transmembrana que incrementa la producción de las citocinas interleucina 1, interleucina 6 y especialmente la interleucina 8, con lo que se acrecienta la expresión de su receptor presente en los neutrófilos, que es el CXCR1 y 2. Y ahora, como respuesta, estos migran al urotelio, a la luz vesical o a los riñones y se empieza a desarrollar la leucocituria característica, pues, de esta infección urinaria. En las bacteriurias asintomáticas pueden concurrir dos anomalías en este complejo sistema. En primer lugar, lo que puede llegar a pasar es que exista una baja o nula sensibilidad del receptor, o sea, del TLR4 o de los receptores específicos de los neutrófilos en su capacidad para detectar la presencia de bacterias, con lo que no se produce la habitual respuesta leucocitaria. Pero también, en segundo lugar, lo que puede pasar es que estas pueden ser aquellas que son portadoras de mutaciones en los genes que codifican las adhesinas, con lo que se imposibilita su unión a los receptores presentes en el urotelio. Entonces, así es como puede tener estas dos anomalías el sistema que ya les expliqué cómo funcionaría de la manera correcta, pero también la OP cómo hace sus maldades en su forma de zipper para poder guardarse. Em, Aquí, pues ya les comenté que la fibra 1 va a ser fundamental para que es su adhesión. O sea, este es un modelo animal que facilita lo que es la colonización y que induce la respuesta defensiva del huésped y promueve la formación de IBS y la invasión de las células del huésped. La adhesina presente en el extremo distal de la fibra tipo 1 se va a unir a interacciones con proteínas adenoasiladas, como se explicaba en la primera diapositiva de fisiopatología, como las uroplactinas, que son abundantes en la membrana de la célula epitelial de la vejiga. Esta unión parece ser la señal para activar la cascada defensiva del huésped, que incluye la muerte programada y exfoliación de las células superficiales del epitelio vesical. Como parte de la respuesta defensiva innata y la activación de los mediadores de respuesta inflamatoria, principalmente las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral. Algunos de estos E. colis van a evadir los mecanismos de defensa y van a continuar evadiendo las células vesicales de capas mucho más profundas donde van a formar sus colonias infectantes antes mencionadas. Bueno, ahora sí, de acuerdo a la respuesta inmunitaria, pero del tracto urinario, o sea, ya no más fisiopato bueno, sí vamos a seguir tocando el tema de fisiopato del E. coli, ¿verdad? Pero abordando la respuesta inmunitaria ya no del patógeno, sino del tracto urinario, lo que tenemos es que la vejiga, pues es una mucosa constituida por tejido estratificado de 3 a 6 capas uroteliales. Estas están clasificadas en basal, intermedia, de superficie y además la submucosa va a contener los vasos sanguíneos y los linfáticos. Ahora, em, ¿cuáles son estos mecanismos que tiene? Las células presentadoras de antígeno, APC por sus siglas, las células que expresan el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, que son positivas a las proteínas de diferenciación celular 11C o CD11, las células F480, las células dendríticas y los macrófagos y las células TAB y gamma GD han sido descritas pues como los que van a ser los residentes del sistema inmunitario de la mucosa. Las células del revestimiento del tracto urinario son la primera línea de defensa contra los uropatógenos y estos se caracterizan principalmente por secretar proteínas solubles
como la uromodulina. La uromodulina es esta proteína que estimula la liberación de interleucinas 1, interleucina 6, interleucina 8, que van a ser las primeras moléculas detectadas en el tracto urinario después de la infección y las cuales van a generar la maduración de las células dendríticas mieloides y la migración de los fagocitos a la vejiga y al riñón. Lo que hace la uromodulina es que evita la adhesión de la E. coli al tracto urinario. ¿Ok? Esa es una proteína muy buena de nuestro mecanismo, porque lo que hace es que pues, evita que se adhiera por la inducción de agregados bacteria uromodulina, facilitando la eliminación de la bacteria por el flujo de la orina. Lo malo es cuando, pues, cuando los patógenos pasan estos mecanismos de defensa. Ahora, siguiendo con la respuesta inmunitaria del tracto urinario, lo que tenemos son los receptores tipo TOL. Ahora, los TLR2, 4, 5 y 11 van a ser los receptores de conocimientos de patrones, que son expresados por las células del tracto urinario y van a ser capaces de iniciar una fuerte respuesta inmunitaria proinflamatoria. Por eso es cistitis, uretritis, o sea, todos estos tejidos se van a estar infectando e inflamando. Y bueno, es lo que estamos viendo ahorita, la respuesta inmunitaria proinflamatoria. Ahora, la activación temprana, que con esto me refiero a 2 horas post-infección, em, cuando se reconozcan estos patrones en las células del tracto urinario por la E. coli va a favorecer pues, que se libere la interleucina 8, que es un quimioatrayente, que va a generar la migración de neutrófilos a la vejiga para el aclaramiento de las bacterias. Después, los macrófagos residentes que no expresan el complejo 6 del antígeno linfocitario van a estar en la submucosa del tracto urinario y van a actuar como células vigía de uropatógenos. O sea, van a estar vigilando básicamente. Y cuando se lleguen a activar, una vez activados, ya van a empezar a secretar el ligando de la quimiosina, que es el CXCL1, y el factor de migración de macrófagos. Esto va a reclutar un mayor número de neutrófilos, mientras que el ligando 2 de la quimiosina, que es el CCL2, va a estar, o sea, que es secretado por los macrófagos para su propio reclutamiento, va a estar también siendo activado. Ahora, por debajo del uroepitelio se localizan células cebadas, que son los mastocitos, que van a actuar como inmunomoduladoras durante la infección del tracto urinario. Estas células cebadas van a estar induciendo lo que es la liberación de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral y la histamina. Después de 6 a 12 horas post-infección, los mastocitos van a inducir interleucina 10 y la interleucina 10 lo que hace es que suprime la respuesta inmunitaria, perdón. Existen también otras células del sistema inmunitario conocidas como las natural killer o las asesinas, las células NK, em, las células dendríticas y el TGD, pero su función no ha sido estudiada en el tracto urinario. Se hizo un estudio también donde en modelos in vivo utilizando ratones que tenían deficiencia en las células natural killer mostraron que son más susceptibles a la infección por E. coli uropatógena y pues probablemente por la liberación deficiente de factor de necrosis tumoral. Bueno, de manera similar, los ratones deficientes en el receptor de células TGD son más susceptibles a la situ comparado con ratones silvestres, debido a que estas células son fuentes de interleucina 17. Las células dendríticas identificadas en el tracto urinario han mostrado una amplia actividad durante las infecciones del tracto urinario y su contribución a la respuesta inmunitaria aún no se ha definido específicamente. La inmunidad adaptativa en la vejiga es limitada. En el riñón se ha sugerido que puede generar la producción de anticuerpos específicos contra Escherichia coli uropatogénica, lo cual estaría muy bien. Ahora, con esta infección, ¿cuáles van a ser las manifestaciones que vamos a estar viendo? O sea, ya vimos cómo es que actúa dentro del organismo, pero ¿cómo es que se expresa? ¿Cómo se ve reflejado? Pues bueno, cuando se efectúan estudios de localización, se hace evidente que la distinción clínica entre infecciones de vías altas y de vías bajas es difícil, porque pues
ambas son infecciones del tracto urinario y en ambas va a haber sintomatología muy similar. O sea, estos van a estar compartiendo la poliacuria, disuria, dolor abdominal bajo y, pues, por ejemplo, en el caso de la pielo, dolor en el ángulo costovertebral. Comenzando con la cistitis aguda, lo primero que nos van a llegar a decir es esa sensación de escozor durante o inmediatamente después de la emisión de la orina, ¿ok? También existe el tenesmo, la necesidad imperiosa de orinar, o sea, esa urgencia miccional, la poliuria, que es orinar muchas veces, y una sensación de dolor u opresión a nivel suprapúbico se van a asociar pues con lo que es la cistitis. El paciente puede quejar de molestias lumbares bilaterales que no aumentan con la puñopercusión renal. Y en varones se debe hacer un examen de genitales externos y un tacto rectal para poder checar lo de la prostatitis. Ujú. Y en las mujeres, pues un examen vaginal. Generalmente, la infección del tracto urinario no complicada no produce sintomatología sistémica. Normalmente no existe fiebre en un 90% de los pacientes que tienen una cistitis aguda. Ahora, en la segunda columna tenemos la uretritis, también llamada síndrome uretral para las mujeres. Este es un problema muy común. Estos pacientes se presentan por disuria y por tanto el cuadro clínico pues es muy similar a lo que es una cistitis, ¿ok? No, generalmente no tienen fiebre y el sedimento urinario presenta piuria sin bacterias. La presencia de una enfermedad de transmisión sexual en la pareja, la promiscuidad, la iniciación de relaciones sexuales con personas nuevas son indicios de que debe haber una sospecha de agente transmitido sexualmente como causa de la uretritis. Pero la uretritis en varones lo que va a presentar en este cuadro clínico va a ser un exudado uretral y disuria. El sedimento puede presentar piuria y deben de buscarse en la historia clínica lo que son antecedentes de enfermedades de transmisión sexual cuando tenemos una uretritis. Ahora, pasando con la prostatitis. Los síntomas pueden ser los de cistitis también, pero también va a estar presentando pues poliacuria, disuria y tenesmo, o que ahí puse una redundancia porque está disuria y tenesmo y eso está igual en cistitis. Pero, pues, son esos síntomas y también podemos ver la disminución de la fuerza del chorro, o sea, el paciente le preguntan si antes orinaba muy fuerte y ahora le preguntan hasta dónde orina y, pues, orina muy cortito, o sea, en ese interrogatorio se va evaluando, ¿no? Que disminuye la fuerza de ese chorro o el paciente justo lo comunica. También está la nicturia, la dificultad de la emisión, el goteo posmiccional, o sea, que ya sienten que se vaciaron y sigue todavía saliendo gotitas. También está el dolor perineal o en la zona lumbar. Esta es la única manifestación que está 100% seguro si hay una prostatitis, el dolor perineal o en la zona lumbar. Ahora, en la pielo lo que tenemos son, ahora sí, igual, los signos y síntomas de una IBU de bajas, pero le vamos a estar agregando ahora sí ya lo que es la fiebre alta, o sea, ya de 39,5 a 40,5 grados centígrados, le vamos a estar agregando escalofríos y dolor lumbar. Y muchas autoridades pues postulan que la fiebre puede ser el hallazgo clínico más fiable para diferenciar entre una infección de vías altas y bajas. Ahora, la presencia de escalofríos puede indicar el paso de las bacterias a la sangre, o sea, ya volverlo algo más sistémico. Estos hallazgos se presentan en un espacio de tiempo comprendido en unas pocas horas y 1 o 2 días y pueden no estar acompañados de síntomas de infección de vías bajas. Por ejemplo, en el anciano pueden estar presentes otro tipo de síntomas como los gastrointestinales o los pulmonares. Ahora, infecciones en mujeres adultas. Vamos a estarlo viendo por infecciones en mujeres adultas, infecciones en varones y infecciones en ancianos. Vamos a separarlo por asintomáticas y sintomáticas, salvo que se trate de una mujer con alteraciones anatómicas, funcionales o fue una enfermedad de situación especial. Vamos a tener que las asintomáticas va a tener esta alteración
pues, o sea, las infecciones en mujeres adultas asintomáticas van a tener estos 3 componentes, ¿no? O sea, si es en una alteración anatómica, si es una situación de enfermedad especial o si está embarazada y de preferencia diagnosticarlo en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque la gestación lo que va a hacer es inducir una serie de cambios que hacen que la mujer sea mucho más sensible y que los microorganismos colonizadores del aparato urinario, pueden aparecer sobre todo, o sea, con mucha más frecuencia. Ahora, esta bacteria puede aparecer con mayor incidencia durante el primer trimestre y de no ser diagnosticada y tratada puede originar en la madre infecciones sintomáticas, pues como una pielonefritis. Además, puede producir anemia, hipotensión, disminución de la función renal y conducir a la prematuridad, infección en el feto y también una mortalidad neonatal va a verse pues aumentada. Así que a todas las embarazadas se les debe de realizar un urocultivo en la primera visita prenatal, ya que el periodo más crítico de teratogenia son las primeras 14 semanas. Ahora, pasando a las infecciones sintomáticas, eh, pues las mujeres con disuria y fiebre constituyen el grupo mayor de pacientes con infección urinaria y de adultos a los que se les prescriben antimicrobianos, porque ya les había comentado que va a prevalecer muchísimo eh, la mujer en las infecciones de vías urinarias. Ahora, en sintomáticas de vías bajas, la cistitis, la mujer con infección de vías bajas forma un grupo de pacientes de manejo ambulatorio, ¿ok? Esto va a ser manejo ambulatorio, no va a ser un ingreso hospitalario, no, no así. La mujer de infecciones de vías bajas, no que no sea un grupo que no se pueda hospitalizar, o sea, sí, si se complica, justamente es eso, si no se trata, se complica. Pero bueno, el manejo de una cistitis es ambulatorio. La mayor incidencia se produce entre los 20 y 30 años y solo tener un diagnóstico clínico fácil debido a la sintomatología general claramente que ya les he comentado. La sintomatología más el sedimento en el que se observa piuria y bacteria es motivo suficiente para un diagnóstico provisional de cistitis bacteriana que se confirmará con un urocultivo. La sintomatología obliga al inicio de un tratamiento empírico con antibiótico, preferentemente exclusivo de eliminación renal, para no alcanzar grandes niveles císticos y no alterar la flora intestinal. Actualmente se prefiere tratamientos cortos de 3 a 5 días e incluso hay tratamientos de un solo día con una sola dosis. Ahora, los cultivos suelen ser microbianos y estos pues van a salir con recuentos elevados de 100.000 unidades formadores de colonias, siendo, como ya saben, los principales patógenos, E. coli un 80%, otras enterobacterias como Proteus, Klebsiella y algunos gram positivos como Staphylococcus, no, Enterococcus fecalis. Ahora, en vías altas, la pielonefritis. Esta va a cursar con fiebre, escalofríos, dolor lumbar y a lo que se le pueden asociar signos y síntomas, o sea, es esto, más los signos y síntomas de las vías bajas, ¿no? Poliacuria, disuria, tenesmo. Pero no siempre tiene síntomas del tracto urinario inferior. ¿Ok? Los organismos implicados principalmente son las enterobacterias, E. coli, los grupos positivos de fecalis. Ahora, esto posibilita, pues, la presencia de microorganismos en el riñón durante una serie de cambios histológicos y metabólicos que por sí solo son capaces de relacionar con el órgano. El tratamiento puede ser extra o intrahospitalario según la gravedad y requiere un uso rápido de antibióticos capaz de obtener concentraciones elevadas en orina, suero y tejido renal. La duración de un tratamiento de una pielo, pues ya no es de 3 a 5 días, esta sí viene siendo de 7 a 14, por ejemplo. Ahora, las infecciones en varones adultos. Las infecciones de tracto urinario en los varones adultos ocurren generalmente en pacientes con hipertrofia prostática y obstrucción parcial de la uretra. Si se fijan, las razones son distintas, ya que aquí es como de, si pasa en un hombre, hay que considerar otras cosas. ¿Por qué? Porque no es tan frecuente, o sea, no ocupa la mayor población de riesgo aquí. Ok. Normalmente se va a estar asociando a una infección persistente de la glándula prostática.
El hallazgo casual de bacteria debe conducir a una investigación para excluir anormalidades funcionales o estructurales del tracto urinario, en especial la prostatitis crónica, que tenemos aquí arriba en sintomáticas y asintomáticas. De prostatitis crónica, lo que tenemos arriba es una imagen de cómo se puede llegar a ver la prostatitis crónica cuando se le hace el ultrasonido. Ahora, abordando las sintomáticas, tanto las infecciones de vías altas como las de vías bajas en varones adultos, no ancianos, sino que tengan otra patología de base, tienen escasas incidencias en su manejo y el tratamiento pues viene siendo similar al que ya hemos visto en las mujeres adultas. La prostatitis puede causar infección sintomática con o sin infección vesical. La infección de vejiga se va a estar asociando con frecuencia a prostatitis en los varones sin anomalía mecánica y del sistema urinario. En el hombre habrá que descartar ureteritis e investigar si la cistitis o la pielonefritis es consecuencia de una prostatitis o de una anormalidad del tracto urinario. Además, en los varones se puede producir la infección del epididimo, con la consiguiente inflamación o epidimiditis. Ahora, la infección en pacientes ancianos. Este es un grupo de edad avanzada que en lo general presenta un estado fisiológico y funcional más debilitado que el adulto medio. O sea, entonces tienen causas multifactoriales para ser una población de riesgo. Ahora, la bacteriuria sintomática aparece con relativa frecuencia en estas edades, por lo que ya les comenté, tiene un estado distinto y probablemente sea una causa multifactorial como incontinencia afectada a la contaminación más bien periuretral, que también el paciente tenga pues escasa higiene, que tenga un adecuado saneamiento y que no vacíe completamente su vejiga. Al contrario que la población más joven, la presencia de piuria en pacientes ancianos no se correlaciona siempre con bacteria a causa de la no se condiciona siempre con la bacteria a causa de las repetidas hospitalizaciones. La mayoría adquiere una flora más resistente a los antibióticos que la población general, porque pues los abuelitos están hospitalizados de 1, 2, 3, 4 veces. Y bueno, cuando obtienen esta resistencia, normalmente es a especies como Enterobacter, pero esas son las especies que los están atacando a los pacientes ancianos. Especies de Enterobacter, Serratia, Providencia, Pseudomonas, etcétera. O sea, la presencia de estas bacterias siempre va a obligar al tratamiento, ya que el anciano, al igual que el adulto de ambos sexos, pues lo va a tolerar bien. En las sintomáticas, pues las infecciones de las bajas, como la cistitis con bacteriuria sintomática, se manejan igual que el resto de los adultos. La pielonefritis aguda puede presentarse de forma atípica. A menudo los pacientes de edad avanzada presentan una enfermedad asociada con sintomatología pues respiratoria y gastrointestinal, como les había comentado. El tratamiento antibiótico va a ser el mismo y lo vamos a estar abordando adelante. Para los estudios de diagnóstico microbiológico o estudios complementarios. La fiabilidad del diagnóstico microbiológico va a depender en gran medida de las condiciones en las que la orina haya sido recogida. O sea, para evitar que esté contaminada con la flora uretral y vaginal y que las condiciones del transporte y la conservación hasta su procesamiento hayan sido las correctas. O sea, todo este tipo de cosas influyen mucho en el resultado que va a tener. Se necesita de una buena calidad de la toma de la muestra para que se pueda obtener un adecuado cultivo. En el diagnóstico microbiológico no se trata de cultivar microorganismos sin más, ya que en numerosas ocasiones estos microorganismos pueden ser menos contaminantes y pueden que no estén implicados en la infección. Por tanto, la principal dificultad será la valoración de lo encontrado en los cultivos. También a veces los patógenos serán microorganismos poco habituales y difíciles de recuperar en los cultivos ordinarios, por lo que habrá que escoger una técnica, o sea, como dirigir la técnica a una búsqueda concreta según la sintomatología clínica orientada, pues ya sea a, no sé, anteriores fracasos en el tratamiento o tratamientos previos que no resultaron. Que bueno, tenemos que tradicionalmente se ha considerado que la presencia en orina de 100.000 unidades, o sea, de bacterias, es indicativo de bacterias multiplicándose activamente. Ahora, en la toma de muestra,
Porque aquí en las fases les puse la primera es toma de muestras, segunda transporte y conservación de la orina, tercero el estudio de sedimento de la orina y el cuarto el cultivo. En la micción media, para la primera toma de muestra, la micción, que es micción espontánea, es el método que más se utiliza y está indicado para adultos y niños mayores de ambos sexos. Se basa en recoger en un recipiente estéril la orina procedente del chorro, del chorro medio, ¿ok? Por eso es micción media. Previo al lavado escrupuloso de los genitales externos, en especial cuando se hace esta prueba en la mujer, se tiene que hacer un lavado escrupuloso con detergentes, pero no con antisépticos, porque es preferible que se tome en la primera hora de la mañana por estar más concentrada, pero no es imprescindible. Ahora, la bolsa adhesiva. El método que se utiliza para niños pequeños y pacientes seniles que no controlan la micción involuntaria. Se adapta a una bolsa de plástico estéril con una zona adhesiva, los genitales externos previamente lavados y secados. Si transcurridos de 30 a 45 minutos, pues no se ha llenado esa bolsa, lo que se tiene que hacer es quitarla y poner otra limpiando nuevamente la zona. O sea, eso tiene que estar repitiéndose, porque aunque no haya sacado, o sea, aunque el paciente no haya orinado, si pasaron 30 a 45 minutos, de nuevo, o sea, esperar a que el paciente orine. Ahora, la sonda vesical transuretal. En ocasiones, la recogida de orina por cualquiera de los métodos anteriores, pues no es posible, o sea, ya sea por bolsa adhesiva o por micción espontánea, cuando no es posible por esta sucesiva contaminación, o por la escasa colaboración del paciente o por X o Y razón, se recurre a la obtención de la orina por sondaje vesical. Se usan sondas finas estériles, preferiblemente de un solo uso, y desechando la primera parte de la orina porque está concentrada en nitritos. Am, Siguiendo con la punción suprapúbica, esta, esta es la única de todas las muestras que están aquí que les puse en el cuadrito que está libre de, o sea, que está libre de la contaminación, ¿ok? Todas las demás tienen riesgo de ser contaminadas, pero la punción suprapúbica es la que mejor eficiencia tiene de acuerdo a no contaminarse, o sea, no tener como que repetir la muestra o así. Esta pues es una técnica invasiva recomendada en recién nacidos, lactantes, niños pequeños en los que la bolsa adhesiva haya fracasado. También es indicada en varones am, con fimosis forme, en los que permanentemente existe flora en el sacro vanuloprepucial y en mujeres en donde hay repetición, donde hay hitos de repetición de dudosa procedencia, ¿ok? Consiste pues en la extracción de la orina directamente de la vejiga mediante la punción aspiración de la misma a través de de la pared abdominal. Ahora, en pacientes cateterizados con sonda permanentemente, es muy frecuente que en los hospitales las en sondas de salida por la vía natural. Esta consiste en pinchar la sonda durante al menos una hora y recoger un frasco estéril, una porción de orina después de dejarla fluir libremente unos instantes a través de la sonda desconectada, ya que actualmente las sondas pues ya vienen preparadas con un dispositivo especial para que la orina pueda ser extraída con la ayuda de unos pivotitos de plástico. Ahora, pasando a la conservación y transporte. Una vez que ya obtuvimos la orina, debe remitirse rápidamente al laboratorio antes de 2 horas o menos. O sea, o sea, si estamos en verano, debe refrigerarse de 2 a 8 grados centígrados. Em, Esta es una temperatura en la cual puede conservarse hasta 24 horas. Al ser, pues, una orina es un caldo de cultivo, que está inapreciable que es inapreciable de acuerdo a contaminaciones en el momento de la recogida por potenciales patógenos residentes en las áreas adyacentes, o sea, cualquier cosa. Como ya les comenté, solo la punción suprapúbica era la única que no corría ese riesgo, pero todas las demás pruebas, pues sí. Ahora, la presencia de un ingente número de bacterias y la orina no se procesa de forma rápida y correcta. O sea, si se tardan más, si no hay una correcta conservación, si no está el transporte adecuado para que la orina pueda ser procesada de forma adecuada, pues esto va a hacer que haya una proliferación de bacterias y va a alterar los resultados y tendría que repetirse la prueba. Ahora, el diagnóstico de certeza de la infección de una ITU
se realiza mediante un cultivo de orina, que es el urocultivo. El urocultivo lo que hace es que nos permite cuantificar el número de bacterias presentes en orina, por eso es que queremos que cuando se realice o se tome una muestra sea de la mejor forma para evitar de más contaminación. Tradicionalmente se ha considerado que la presencia en orina de 100.000 o más bacterias mililitro es indicativo de bacterias multiplicándose activamente en el tracto urinario y por tanto los recuentos bacterianos iguales o superiores a este umbral se han considerado como bacteriuria significativa que nos indica una ITU, mientras que los recuentos inferiores se han interpretado como contaminaciones de la muestra, que era lo que les comentaba, ya sea con bacterias de la flora uretral o genital. El cultivo de la orina se realiza para cuantificar el número de bacterias por mililitros y se expresa como unidades formadoras de colonias, o sea, UFC sobre mililitros. Como lo podemos ver en resultados significativos de la tabla, tenemos lo que es el tipo de muestra y paciente y el resultado significativo que viene en las unidades de colonias de unidades de colonias sobre mililitros. En la micción media de una mujer sintomática tenemos más o igual de 100 unidades formadores de colonias y habitualmente encontramos más de 100.000, ¿ok? En micción media con mujer en pielonefritis tenemos mayor o igual a 100.000 unidades formadores de colonias y piuria. En micción media de una bacteriuria asintomática vamos a encontrar mayor o igual de 100.000 unidades formadores de colonias y va a haber presencia o ausencia de piuria. O sea, estos datos que se les van agregando a los resultados significativos dependen de qué patología sea, porque aquí se hace el tipo de muestra y se ve lo que tiene el paciente. O sea, por ejemplo, el que sigue es la micción media igual a toma, pero en un varón sintomático. Aquí también encontramos piuria y tenemos mayor o igual a 1.000 unidades formadores de colonias. Ahora, orina obtenida en por catéter en un paciente sintomático, hay presencia de piuria y tenemos más de 100 unidades formadores de colonias, y en un paciente con catéter permanente tenemos más de 1.000 unidades formadores de colonias, y en este se puede encontrar varios tipos de bacterias porque hemos hablado de los pacientes que tenían un cateterismo permanente. Teóricamente, cada unidad formadora de colonia en el cultivo representa una bacteria viable en la muestra. Sin embargo, cuando las bacterias en orina existen como agregados, ya sea estafilococos o como cadenas estreptococos, en el número de unidades formadoras de colonias es inferior al número real de bacterias en la muestra. La técnica de cultivo cuantitativo más utilizada es la siembra con asa calibrada. Lo que esta nos permite es depositar sobre la superficie del medio de cultivo un volumen determinado de orina. En general se suele emplear asas de 0,001 milímetro o 0,01 milímetro, de forma que se puedan cuantificar bacteriurias entre 100 a 1.000 unidades formadores de colonias y más de 100.000 unidades formadores de colonias. Actualmente se utilizan asas calibradas de plástico desechable que obtienen un volumen fijo de muestra. Sin embargo, la forma en la que se introduce el asa en el contenedor para obtener la muestra puede originar diferencias importantes, de hasta el 100% en el volumen de muestra examinado. Las características más importantes de las principales pruebas de diagnóstico indirecto, o sea, el cuadro que yo les puse eran las pruebas de diagnóstico directo. Ahora vamos a las indirectas. Aquí les puse tinción de Gram, reducción de nitratos, esterasa leucocitaria, la que es mixta, que es reducción de nitratos y esterasa leucocitaria, la bioluminiscencia y la citometría de flujo. ¿Ok? Estos son indirectos y tienen una sensibilidad y especificidad distinta dependiendo la prueba, pero todos nos van a estar orientando en estos métodos. Ahora, el método microscópico, que es la tinción de Gram, se establece, o sea, estos métodos microscópicos se establecen demostrando por cultivo la existencia de bacteriuria significativa. Este es su fin. También la existencia de leucocitaria o de piuria y pues nos va a indicar una infección del tracto urinario. El examen microscópico permite además la observación de cilindros leucocitarios sugerentes de afectación renal y de células escamosas vaginales que indican contaminación de la muestra. Entonces, este examen microscópico nos puede indicar si la muestra está contaminada. El examen de preferencia microscópico pues es la tinción de Gram y aquí se pueden observar la presencia de bacterias en la muestra
Este es un método simple, rápido y barato y fiable para identificar muestras de orina con recuentos bacterianos iguales o superiores a 105 unidades formadores de colonias. Ahora, de los métodos químicos tenemos la reducción de nitratos, esterasa leucocitaria y bioluminiscencia. Estos métodos permiten la detección de bacterias y piuria. Se basan en reacciones químicas que el microorganismo produce frente a sustratos propios de la orina, o bien frente a sustratos específicos adicionados que cambian de color por acción de enzimas que poseen las bacterias presentes en la orina. Las pruebas enzimáticas más frecuentes utilizadas para la detección de bacteriuria o piuria se comercializan en tiras reactivas, que son los dipsticks, e incluyen la detección de nitritos, que es la prueba de Gris, que es una medida indirecta de la presencia de bacterias en la orina, y la esterasa leucocitaria, que determina la presencia de piuria. La prueba se realiza introduciendo la tira reactiva en la orina y extrayéndola rápidamente para evitar la dilución de los reactivos. Y el tiempo de lectura es inferior a 2 minutos, así que debe de leerse con la tira en posición horizontal, comparando el cambio de color con una tabla de colores de referencia. Para grandes cantidades de muestra, pues se dispone de procesadores de lectura ya automáticos. Y bueno, la reducción de nitratos, que es la prueba de Gris, aquí las bacterias pertenecientes a la familia dentro de las enterobacterias producen una enzima denominada nitrato reductasa que transforma nitratos en nitritos. La reacción en medio ácido proporciona un compuesto de color rojo y el cambio a color rojo se interpreta como una prueba positiva. Ahora, la esterasa leucocitaria es esta prueba detecta leucocituria o piuria de manera indirecta. En este caso, la tira reactiva está impregnada con un éster de ácido inoxil carboxílico que la esterasa transforma en indoxilo y produce un color azul violeta. Tiene la capacidad de detectar leucocitos intactos y lisados. En general, presenta baja sensibilidad y especificidad y bajo valor predictivo positivo. Y bueno, con los métodos físicos tenemos la citometría de flujo. Esta tiene la capacidad de detectar microorganismos en orina independientemente de su número y viabilidad. El problema de la citometría de flujo es que radica en la interferencia que producen ciertas sustancias presentes en la orina, por lo que no se recomienda su empleo en orinas con gran turbidez o hematúricas. Ahora vamos a abordar el tratamiento. El primer tratamiento que vamos a abordar es de la bacteriuria asintomática, cuando no es complicada. Su presencia no obliga siempre al tratamiento, ¿ok? Por eso les puse este diagrama que dice bacteriuria asintomática. No hay factor de riesgo, no se necesita tratamiento, se deja pasar, se autolimita, se va a resolver. Un factor de riesgo en donde sí vamos a dar tratamiento antibiótico es pues, ser una mujer embarazada, uropatía obstructiva, manipulación urológica y considerar si es un niño menor a 5 años o si tiene una cirugía en cadena o fusión lumbar. Ahí sí se van a estar dando tratamiento. En la tabla de arriba tenemos la dosis de antibióticos y la duración del tratamiento para la bacteriuria asintomática en el embarazo. Vemos que lo primero que se va a estar dando es la fosfomicina trometamol y pues es una dosis de 3 gramos al día, un día, nada más. Es una dosis única para esta infección. De ahí en adelante, ahí están los demás factores de riesgo, pero la tabla de medicamentos que está del lado derecho, pues va a ser para los demás factores de riesgo que no sean en embarazada, pero igual, primera lección, fosfomicina, trometanol, 3 gramos al día por una sola dosis. O sea, fosfomicina es dosis única. Em, pues ya les dije que en esta realmente no siempre se obliga al tratamiento, pero si es necesario en adultos y ancianos, el tratamiento va a ser bien tolerado. Ahora, en el tratamiento ahora sí, en el tratamiento de las no complicadas, cistitis no complicada, el tratamiento empírico de elección suele ser, como podemos ver ahí, vía oral. ¿Ok? Vemos que en la columna tenemos que es un tratamiento de vía oral y tenemos una amplia variedad de antibióticos. Podemos dar una cefalosporina de segunda generación, como la cefuroxima, o una cefalosporina de tercera generación, como cefixima o ceftibuteno. También podemos dar una quinolona como levofloxacino o ciprofloxacino, amoxicilina clavulánico, fosfomicina, trometamol o nitrofurantoína. Los tratamientos han sido básicamente de 7 días antes, pero ahora se ha comprobado que con tratamientos de 3 a 5 días son efectivos, e incluso con un tratamiento de una sola dosis, como es el caso de la fosfomicina. Siguiente, en la cistitis complicada,
Cuando es complicado el tratamiento empírico suele ser por vía oral también, ¿ok? También con una cefalosporina de segunda o tercera generación, como las mencionadas anteriormente. Solo que en este caso, como ya es complicada, lo que cambia aquí es la duración del tratamiento. Entonces aquí es de 7 a 10 días, en algunos es de 7 a 10 días. Cuando la pielonefritis se produce, cuando la pielonefritis se produce en mujeres jóvenes no embarazadas sin enfermedad de base y sin afección importante del estado general, puede tratarse con un régimen domiciliario siempre que no existan dudas en el diagnóstico y la situación social permita asegurar el cumplimiento del tratamiento. El resto de los pacientes deben ser ingresados al menos durante las primeras 24 a 48 horas. Ahora, en el tratamiento de un paciente con pielonefritis sin ingreso, o sea, les explico, cuando las pielonefritis ocurren en pacientes con criterios de ingreso hospitalario, pero no tienen el riesgo de ser producidas por microorganismos multiresistentes y tienen estabilidad hemodinámica, pues el tratamiento es empírico de elección, con una cefalosporina oral como cefexime o ceftibuteno, una cefalosporina percutánea como cefotaxima o ceftriaxona. eh, También podemos dar con monomactam como el astre... ay, Ay, se me fue el otro, sorry. Pero también podemos dar un un aminoglucósido, ya sea intramuscular o intravenoso, en una dosis única diaria. Para la parte del tratamiento de la pielonefritis con ingreso, bueno, aquí también recalcar que en las pielos los tratamientos son de 7 a 14 días. O sea, si se dieron cuenta en la cistitis no complicada, o sea, en una baja no complicada, va a ser 3 a 5 días y soluciona. Y uno si es con fosfo. 7 a 10 días en una cistitis que es complicada y las pielo, ingreso con ingreso, sin ingreso, como quieran, de 7 a 14 días. Ahora, ya que vamos a abordar la piel con ingreso, o sea, que tengan criterios de ingreso hospitalario con posibilidad de etiología por microorganismos multiresistentes, por ejemplo, que hayan tenido un tratamiento antibiótico previo, que hayan tenido una manipulación urogénica, o que sean urológicamente resistentes, o que tengan una sonda vesical permanente, o que hayan tenido una infección adquirida en el hospital, o que tengan inestabilidad hemodinámica, se puede utilizar una asociación de antibióticos de beta-lactámicos, antiseudomonas, como lo que es la ceftazidima o astreonam, asociado a ampicilina, o a una monoterapia con un carbapenem, ya sea imipenem o meropenem, ya son más fuertecitos, o un pipetazo, una peracilina, tazobactam en caso de choque séptico. Se puede añadir, en caso de choque séptico, se puede añadir cualquiera de las pautas mencionadas en la piel o a partir de la defervescencia del tratamiento que se puede seguir por vía oral con un antibiótico elegido de acuerdo con el resultado del antibiograma hasta completar los 7 a 14 días. Y en esta tabla de tratamiento tenemos las dosis para cada síndrome y con cada medicación. Ahora, las medidas preventivas. Ahora, en las medidas preventivas tenemos esta lista que dice beber líquidos, tomar jugo de arándanos fríos, sorry, limpiarse de adelante a atrás, vaciar la vejiga poco después de tener relaciones sexuales, evitar utilizar productos femeninos que produzcan irritación y señalar el método anticonceptivo. A lo que me refiero es que los pacientes que ya están sometidos al tratamiento antibiótico en los que se sospecha infección de las vías urinarias deben ser siempre derivados al médico, siempre. ¿Ok? Es importante recomendar que dirijan abundante líquido y que eviten lo que son las bebidas irritantes, que usen una ropa interior que sea cómoda, de algodón, que no los irrite, más a las mujeres, o sea, que no usen cosas tan apretadas que las predisponga a que puedan tener una infección del tracto urinario. También que se observe una adecuada higiene en la zona perianal después de la defecación y que tengan en cuenta los riesgos asociados a lo que es pues las relaciones sexuales como vía de transmisión de una infección. También es importante informar sobre los riesgos de una adecuada antibioterapia.
Y consultar al médico por la posible aparición de resistencias, porque muchas veces si se tiene la sospecha de que es una IVO o una ITU y no se deriva al médico y el paciente se empieza a automedicar, solo se puede crear resistencia y puede que ni siquiera esté tomando el medicamento adecuado para pegarle bien a la etiología correcta y solo estaría creando resistencia. También evitar en las mujeres usar los productos femeninos, lo que son las duchas vaginales, eso no, porque cambia el pH y el pH que hay en la vagina está indicado para proteger justamente de cierto tipo de microorganismos. Entonces, duchas vaginales o cualquier cosa o perfumes o lociones que cambien o que modifiquen el pH de esa zona, tampoco. Entonces, eso no hacerlo. Ahora, por último, las complicaciones. Eh, una complicación que deriva de una infección puede poner en riesgo la vida, ya que esta supone un riesgo por el simple hecho si la infección asciende por las vías urinarias hasta los riñones. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones que pueden tener estas ITUs? Pues infecciones recurrentes. O sea, entre más pase, tampoco no es bueno. O sea, se tiene que delimitar, se tiene que llevar a cabo bien la terapia, la antibioterapia, para que estas puedan ya delimitarse. Porque cuando no se trata una infección, siguiente punto, daño renal permanente por una infección renal debida a una ITU, ¿ok? No se trató y esto siguió y se creó un daño renal. Ahora, dar a luz a un bebé de bajo peso o prematuro cuando se produce una infección de las vías urinarias durante el embarazo. Dar a luz un bebé de menos de 2,500 gramos, o sea, no es un buen pronóstico, no está bien, debe ser tratado, como lo mencioné, en pacientes embarazadas. Prueba eh, hacerle un urocultivo desde sus visitas prenatales, ahí, o sea, de cajón. Y bueno, en los hombres tenemos el punto de un estrechamiento de la uretra por tener infecciones recurrentes de la uretra. Realmente esto va de la mano también, si no es con prostatitis o epidimitis, con una enfermedad de transmisión sexual. Es importante que se prevengan, que se cuiden y que se hagan estos chequeos porque que un hombre tenga una ITU pues no es tan frecuente. Entonces, desde el inicio eso ya despierta una alarma. Y bueno, otra complicación viene siendo la septicemia. Esta bacteriuria que se descontrola, que a nivel sistémico hace estos cambios hemodinámicos, alteraciones de conciencia, ataca todo y claramente lleva a un estado en donde ya hay otro tipo de complicaciones y, como ya les mencioné, este tipo de infecciones supone un riesgo. Si no se trata, pone en riesgo la vida. Y bueno, de septicemia a choque séptico, o sea, si no se trataron la ITU desde un inicio y se dejó escalar y llegó a septicemia, puede llegar a un choque séptico y sería una complicación incluso mucho mortal. Y ya con esta que es la última diapositiva, me voy a las referencias bibliográficas. Estas fueron las referencias bibliográficas de apoyo para la presentación. Pero el que más me ayudó fue el de urgencias médicas, urgencias en enfermedades infecciosas, de Fernando Cobo Martínez.